El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los que están viendo esto en vivo. Soy el doctor Sergio Saldívar. Para los que no lo están viendo en vivo, pues buenos días, tardes, noches o cualquier momento del día que lo estén escuchando. Para los que son nuevos aquí en los videos, que a lo mejor es el primer video que están viendo, soy el doctor Sergio Saldívar, soy neurólogo. Aunque en la pantalla dice neurólogo, pero en realidad es neurólogo. Y soy especialista en esclerosis múltiple. Entonces, en este canal hacemos muchos videos. Aquí producción ya me echó unos ojos, pero ahorita lo van a corregir. Como les decía, soy neurólogo, pero aparte soy especialista en esclerosis múltiple. Entonces, hablamos mucho de esclerosis aquí en el canal. Si se echan ahí un clavado a los videos pasados, pues verán que hemos hablado de los síntomas de la esclerosis múltiple, de tratamientos en esclerosis, de algunos síntomas que no son tan comunes o tan reconocidos como la fatiga, por ejemplo. Y entre esos videos que hemos hecho de esclerosis múltiple, una pregunta que es muy frecuente, que casi siempre me preguntan, y que sí me preguntan, no como los influencers que dicen, me han estado preguntando mucho, pero no es cierto, esto sí lo preguntan. Sí me preguntan qué onda con el virus del Epstein-Barr y la esclerosis múltiple. Entonces, en vez de contestar así como unas líneas ahí muy simples, que a veces pues sí contestamos así en Facebook o en TikTok, decidimos mejor hacer un video, ¿no? De Epstein-Barr y de esclerosis múltiple para tratar de desmenuzar un poquito más el tema. Primero vamos a hablar del virus del Epstein-Barr, ¿no? ¿Qué es el virus del Epstein-Barr? Bueno, el virus del Epstein-Barr es parte, ¿no? De una familia de virus más grande que se llama virus del herpes, que a lo mejor ustedes están un poquito más familiarizados con ese nombre, ¿no? Por el herpes que da los fuegos, por ejemplo, ¿no? O la culebrilla, el herpes zóster. El virus del Epstein-Barr es parte de esa familia, es el virus herpes tipo 4, pero pues nadie le dice así, ¿no? Todos le decimos virus del Epstein-Barr. Em, Tiene la particularidad, si lo quieren ver así, de que es muy fácil de transmitir. Se transmite a través de la saliva, por ejemplo, y em, es muy común que se transmita entre niños, ¿no? Se habla más o menos que las personas para cuando llevan 5 años, o sea, tienen 5 años, ¿no? Ya la mitad de esos niños están infectados con el virus del Epstein-Barr. ¿Por qué? Pues porque los niños es muy sencillo que entre el chupón y el biberón y se pasan el vaso y muerden lo que sea, pues entonces es muy fácil que se transmita el virus entre niños, ¿no? Esa replicación, o esa más bien contacto, contagio del virus, sigue ocurriendo aunque ya uno ya no sea niño, ¿no? Entonces se habla que para los 18, 20 años, para cuando uno es adulto, más o menos el 90-95% de la población ya está infectada con el virus del Epstein-Barr. Entonces, si tú que estás viendo este video tienes más de 18 años, muy probablemente estás infectado con el virus del Epstein-Barr. Muy probablemente yo estoy infectado con el virus del Epstein-Barr, pero tampoco es como para prender las alarmas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de estas infecciones o primoinfecciones del virus del Epstein-Barr por lo general no dan síntomas, ¿no? Estos niños que hablábamos, menores de 5 años o que a los 5 años ya la mitad tienen virus del Epstein-Barr, por lo general no tienen síntomas, ¿no? O a veces tienen síntomas muy pequeñitos como una gripilla y como un tantito de resfriado, un poquito de fiebre, se pasan y no dan más síntomas, ¿no? Cuando la infección por el Epstein-Barr ocurre en la adolescencia o en la adultez inicial, si lo quieren ver así, da una enfermedad que se llama mononucleosis infecciosa o que mucha gente conoce como enfermedad del beso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en la adolescencia esta transmisión de saliva pues ya no es por andar mordiendo otras cosas, sino por andar mordiendo a otras personas, ¿no? O andar besos a otras personas, ¿no? Por eso se llama enfermedad del beso, que sí causa una fiebre un poquito más intensa, puede causar con adenopatías, que es la inflamación de los ganglios, ¿no? Y que pues por lo general cursa una enfermedad algo benigna, ¿no? Si es molesta, pero se quita solita y ya no pasa más. Hasta ahí todo bien con el virus del Epstein-Barr, pero el problema es que el virus, o más bien, sí, el virus del Epstein-Barr
ataca unas células en específico de las células de defensa del cuerpo que se llaman linfocitos B. Y los virus, a diferencia de las bacterias, ¿no? Necesitan vivir adentro de las células para poder crecer. Entonces, este virus del Epstein-Barr se mete al linfocito B y se queda ahí, ¿no? Una vez que pasa la infección, aunque nosotros ya no tengamos síntomas, el virus sigue viviendo adentro de nuestros linfocitos. Es como si fueran de estas personas que se meten a las casas, ¿no? Que aunque no son de ellas, así como posesionarios, si lo quieren ver así. Y el virus se queda ahí toda la vida. Entonces, si ustedes tuvieron mononucleosis infecciosa de jóvenes, aún tienen el virus del Epstein-Barr con ustedes, ¿no? Y lo van a tener el resto de su vida. Eso no se quita. Lo que hace el virus es que modifica su composición para quedarse dormido, ¿no? Y entonces estos sistemas de defensas que tiene el cuerpo, ¿no? Que a veces en videos pasados hemos hablado que son como policías, ¿no? La policía del cuerpo, no los detecta, ¿no? Porque están como, para empezar, están escondidos adentro de una casa que el cuerpo sí reconoce y aparte están dormidos, no hacen ruido. Entonces pueden pasar ahí mucho tiempo. Y de vez en cuando el virus se despierta, agarra, ¿no? Maquinaria de la célula, se replica y envía partes del virus a la sangre y a la saliva. Y de ahí que otra gente se infecte, ¿no? Total, que es un caos total y el Epstein-Barr está en todos lados, está en todas las personas y es muy difícil de hacer que no se replique, ¿no? Entonces, tú que estás viendo este video, como ya les había dicho, pues probablemente te hayas infectado del virus del Epstein-Barr. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto que dije, ¿no? Así muy catastrófico, apocalíptico, de que todos estamos infectados del virus del Epstein-Barr con la esclerosis múltiple? Desde hace mucho tiempo se teorizaba o pensábamos, ¿no? Que uno de los mecanismos iniciales por que las personas iban a desarrollar esclerosis múltiple tenía que ver con una infección. No sabíamos muy bien cuál, pero entre ellas estaba el virus del Epstein-Barr y teníamos esta idea de que pudiera ser, pero no estábamos muy seguros. ¿Por qué? Pues porque, como ya les dije, todo mundo tiene el virus del Epstein-Barr, pero no todo el mundo tiene esclerosis múltiple. Entonces, como que esa asociación era un poquito ahí laxa, ¿no? No sabíamos si sí o si no, si quién sabe. Entonces necesitábamos hacer un estudio que comprobara esto, ¿no? Pero eso es muy complicado porque tendrías que seguir a mucha gente por mucho tiempo y estarle sacando mucha sangre. Lo cual, si a ustedes fueran a la calle y les dijeran, oye, ¿quieres que te saquemos sangre por 10 años y no te vamos a pagar, solo queremos ver cómo está tu sangre? Pues la mayoría de ustedes dirían, no, gracias, ¿no? Y que eso fue lo que pasó. Muchos de esos intentos por hacer este estudio fracasaron, ¿no? Porque el seguimiento pues no estaba tan fácil. Entonces, lo que pasó es que en Estados Unidos agarraron una población que no puede decir que no a lo que le pidan y les empezaron a sacar sangre, ¿no? ¿Esta población cuál es? Pues los militares, ¿no? La gente que estaba en la milicia en Estados Unidos tiene que tener revisiones médicas periódicas. Cada 2 años les están sacando sangre para ver que todo esté bien. Y esa sangre, o lo que sobra de la sangre de los estudios que les hacen, la guardan, ¿no? Y tienen ahí un banco de sangre que sirve mucho para este tipo de estudios, ¿no? Lo que vieron estos médicos que hicieron el estudio, que salió hace 2 años, en 2022, es que de 10 millones de personas que tenían como sangre, ¿no? Que estaban en la fuerza militar de Estados Unidos, solo a 956 les dio esclerosis múltiple. Y esos 956, 955 tienen el virus del Epstein-Barr, ¿no? Lo que llama la atención ahí es que ellos podían ver cuándo se infectaron estas personas, ¿no? Porque había algunos de ellos que tenían Epstein-Barr negativo y a lo largo de estas, cada 2 años que les sacaban sangre, en un momento se hicieron positivos, ¿no? Y entonces ahí les dieron seguimiento a esas personas y se dieron cuenta que cuando se hicieron positivos para el virus del Epstein-Barr, también aumentaban otra sustancia que se llama neurofilamento, que mide como la degradación de los axones en el cerebro. Y justo antes de que desarrollaran síntomas de esclerosis era cuando tenían más alto este neurofilamento. Es decir, algo pasó con la infección del virus del Epstein-Barr que hizo que ese neurofilamento se empezara a acumular, ¿no? Y las personas que nunca se hicieron positivas, por así decirlo, este 5% del que hablábamos al principio para el Epstein-Barr, nunca desarrollaron la esclerosis múltiple. Entonces, cuando comparaban los que tenían contra los que no tenían, se dieron cuenta que estar infectado por el virus del Epstein-Barr aumentaba hasta 32 veces el riesgo de padecer esclerosis múltiple, ¿no? Y eso, aunque ya lo sabíamos más o menos en teoría, ¿no? Nunca lo habíamos podido comprobar
Y este estudio que salió hace 2 años vino a demostrar esto, ¿no? Que si uno no está infectado por el virus del Epstein-Barr, no desarrolla esclerosis múltiple. Y se han estado poniendo atención, se dieron cuenta que había una persona que no desarrolló, más bien que desarrolló esclerosis múltiple sin haber desarrollado el virus del Epstein-Barr. ¿Qué pasó con esa persona? No sabemos en realidad, ¿no? Es como un caso extraño ahí, porque lo que se teoriza es que en algún momento entre esas muestras de sangre que les hacen cada 2 años, él se hizo positivo para Epstein-Barr, desarrolló esclerosis y luego negativizó el Epstein-Barr, lo cual es muy complicado, pero en teoría pudiera pasar y que esta persona fuera como muy extraña y que la norma sea lo de los otros 955 pacientes, es decir, me infecto del virus del Epstein-Barr y eso hace que yo desarrolle la esclerosis múltiple. Este estudio deja una pregunta pendiente, ¿no? Que es la misma pregunta que probablemente los que están viendo este video o los que viven con esclerosis múltiple tienen, ¿no? Porque hay gente que tiene el virus del Epstein-Barr y no le da esclerosis múltiple, ¿no? Esa es una pregunta que no tiene una respuesta 100% segura, pero que sí involucra otros factores de los que hemos hablado en videos previos, ¿no? Que nos hacen o es esa parte en la que ustedes escuchan que los doctores decimos que una enfermedad es multifactorial, ¿no? Es decir, necesitas varias cosas de las cuales la patada inicial o lo que inicia toda esta cascada es la infección por el virus del Epstein-Barr. Pero hay otras cosas aparte, por ejemplo, el lugar donde naciste, el mes del año en el que naciste, si fumas o no fumas, si tuviste obesidad en la adolescencia o no, tus niveles de vitamina D. Entonces, todas ese tipo de cosas, ¿no? Las metemos en una caja y entre más de eso tengas, pues más probabilidades de que tengas esclerosis múltiple. Pero el simple hecho de estar infectado por el virus del Epstein-Barr aumenta ese riesgo hasta el 32 veces más que si no lo tuvieras, ¿no? Lo cual es pues bastante considerable. Es como tener 32 veces más boletos para una rifa, ¿no? Y que te saques esa rifa. Sabiendo esto, es obvio, ¿no? Que la comunidad médica intentó decir, bueno, quizás podamos prevenir la esclerosis múltiple, ¿no? Si vacunamos a las personas contra el virus del Epstein-Barr, así como vacunamos para otras cosas, ¿no? Podamos hacer que ya no exista la esclerosis múltiple, porque ya no les va a dar, porque ya no se van a infectar. Obviamente eso no se me ocurrió a mí, ¿no? Se le ocurrió a mucha gente y ha habido esfuerzos por hacer vacunas contra el virus del Epstein-Barr y todas han fracasado. Entonces hasta ahorita no hemos tenido esta posibilidad de decir, ¿sabes qué? Tengo este medicamento que va a quitar el virus del Epstein-Barr y que así vamos a hacer que ya no haya esclerosis múltiple. Sigue habiendo investigaciones al respecto, algo que no les dije porque pues no es como de neurología, pero el virus del Epstein-Barr está relacionado a otras enfermedades también que no tienen que ver con la esclerosis múltiple, sino que tienen que ver más bien con hematología y con oncología, por ejemplo, el linfoma de Burkitt, el linfoma primario del sistema nervioso, entre otras, ¿no? Hay algunas asociaciones también con lupus, por ejemplo, con síndrome de Sjögren, ¿no? El virus del Epstein-Barr está ahí como inmiscuido en muchas enfermedades. Entonces sí es algo que la comunidad médica lo tiene como prioridad, ¿no? Crear una vacuna contra el virus del Epstein-Barr, pero el problema es que los virus tienden a replicarse muy rápido, entonces mutan muy rápido, es difícil hacer vacunas contra ellos o medicamentos contra los virus. Y como el virus crece dentro de las células de defensa, pues eso también crea un problema extra, ¿no? A la hora de hacer vacunas o medicamentos, porque tenemos que atacar a las células de defensa, pero solo las que tengan el virus del Epstein-Barr, las que no lo tengan, no. Entonces eso es como complicado, ¿no? No es como hacer enchiladas, pues, y lleva su ciencia, ¿no? Perdón. Algo también que salió, o bueno, a raíz de este artículo que salió en 2022, se hicieron algunos intentos, ¿no? Por hacer esto que les acabo de decir. Atacar a esas células que tienen el virus del Epstein-Barr y que dejemos, ¿no? Sin atacar a las células que no lo tienen. Es algo que se llama, lo pueden buscar en internet, se llama ATA188, es un medicamento que estuvo en fase de prueba algún tiempo. Bueno, de hecho sigue a fase de prueba. El estudio acaba hasta el 2027, aunque quizás lo acaben antes, por lo que les voy a comentar. Este medicamento lo que hacía era justo eso, ¿no? Detectaba qué células o qué linfocitos B tenían algunas partes del virus del Epstein-Barr y lo atacaban, ¿no?
¿Cómo le hacían? Pues de la misma manera en la que hacemos o creemos que el virus del Epstein-Barr crea la esclerosis múltiple. El virus, imagínense una pelota, ¿no? Y tiene muchos piquitos que salen de ahí. Uno de esos piquitos se llama EBNA1. No se lo tienen que aprender, no hay premio si ponen en los comentarios cómo se llama ni nada. Pero ese antígeno nuclear del virus del Epstein-Barr, que es lo que significa, ¿no? En inglés EBNA1, se parece mucho a una parte de las células del cerebro o de las células de la glía, que son como lo que le da forma al cerebro, ¿no? Que se llama glial-cam, que es una molécula de adhesión glial, ¿no? Tampoco se lo tienen que aprender. Pero se parecen mucho, son como si ustedes los pusieran en un espejo, se parecen, pero no son la misma persona, ¿no? Lo que pasa es que nuestro cerebro, o más bien nuestras células de defensa, agarran como que la forma, ¿no? De esta parte para reconocer al virus del Epstein-Barr. Y luego se dan cuenta que esta otra cosa que les decía, el glial-cam, se parece mucho. Y como están medio confundidos, no hacen preguntas, atacan, ¿no? Y eso aumenta o crea una respuesta autoinmune de las propias células de defensa contra el cerebro. Y eso es más o menos la teoría que se tiene de por qué el virus del Epstein-Barr hace que dé esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, estos chavos, ¿no? De la farmacéutica que hicieron este medicamento, el ATA-188, viendo eso, quisieron ver si atacando esa parte podían hacer que la esclerosis múltiple se detuviera, ¿no? Y que ya no siguiera progresando. Lo que hicieron es que tomaron pacientes que tienen esclerosis múltiple primaria progresiva, es decir, que no tienen brotes, y les dieron este medicamento, que es una infusión, que se daba un año y luego al otro año. Y veían si mejoraban o no. Los estudios de fase 1, que no los voy a aburrir con terminología de eso, pero es como las fases iniciales del estudio, vieron que había una reducción como del 30% más o menos en la progresión de la enfermedad, lo cual es bastante bueno o bastante aceptable a comparación de lo que tenemos a disposición en el mercado para los pacientes que solo tienen progresión, que no tienen brotes. Pero en los estudios de fase 2 se dieron cuenta que eso en realidad era más bien como un 6%, ¿no? Entonces, no llegaron a la meta de lo que esperaban y la farmacéutica que está haciendo este medicamento va a detener la investigación porque vieron que no funcionaba tan bien como ellos esperaban. La verdad es que muchos de los que nos dedicamos a esto, ¿no? De ver esclerosis múltiple, teníamos como esta esperanza de que este medicamento funcionara porque las variantes progresivas de la enfermedad, como les decía, no tienen muchos tratamientos. Fuera del ocrelizumab, no hay mucho que podamos ofrecerle a los pacientes, entonces siempre estamos buscando qué otros medicamentos hay para ofrecerles a los pacientes que viven con esclerosis, porque queremos que lleven la mejor calidad de vida posible. Hay algunos otros medicamentos en fases de investigación más tempranas todavía, que la verdad es que es muy pronto para hablar de ellos, pero conforme más vamos entendiendo esta relación entre el virus del Epstein-Barr y la esclerosis, se abren más puertas para que haya más oportunidades de investigación. Entonces, quizás en los próximos años o en las próximas décadas tengamos estas herramientas a disposición, ¿no? Ahí, como médicos y como pacientes, lo que nos toca pues es apoyar a estas personas, ¿no? Es decir, si hay algún protocolo, por ejemplo, de investigación en el futuro y yo quiero participar, pues acercarme a un médico que sepa de esclerosis para ver qué tipo de protocolos hay, qué nuevos estudios hay, porque eso es algo mucho más fino, ¿no? Todo el mundo puede venir y darles una plática de esclerosis, pero para saber de ese tipo de datos como más finos, de protocolos, de líneas de investigación nuevas, de cosas como más, a lo mejor aburridas, aunque aquí tratamos de hacerlo un poco más divertido, hay que acercarse con alguien que sepa esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, siempre se los digo, en Monterrey solo hay 4 personas que saben de esclerosis múltiple y solo una que hace videos, ¿no? Que están viendo aquí en la pantalla. Entonces, si tienen alguna duda, acérquense. Producción me va a hacer el favor de poner la dirección en pantalla, que esperemos que esté bien escrita. Si no, yo se las digo. The Brain Clinic es una clínica nueva donde estamos haciendo neurología pues un poco más al alcance de la gente para que se puedan adentrar en su enfermedad neurológica como debe de ser, con explicaciones como esta que estamos dando, más claras, más concisas, sin cosas ahí escondidas. La dirección es Roberto J. Cantú, número 400, en la Colonia Doctores. Ahí están los teléfonos en pantalla. Aquí. Eso sí no me lo sé, así que sí, apúntenlos de la pantalla. Y ahí pueden llamar. No solo estoy yo, hay un grupo de neurólogos que les pueden ayudar. Y estamos a sus órdenes. Entonces esperemos que si tienen alguna duda,
la pongan en los comentarios, ya sea aquí en Facebook o si lo están viendo en Instagram. O también tenemos TikTok. Todo es lo mismo, @neurosaldívar, ya sea en línea o presencial. Estamos para servirles. Y nos vemos la próxima semana con algún tema que probablemente tenga que ver con esclerosis múltiple. Nos vemos.